ver, bueno, pero por lo pronto vámonos a la otra parte. Estamos entre lo que hemos llamado campos en Estados Unidos, entre cadena perpetua y pena de muerte. A ver, ya sabemos que están allá los 29 y ahorita va a haber una foto del señor Caro Quintero ya metido, ahora sí en la cárcel, ahí lo tiene. ¿Qué edad tendrá? Como 70, ¿no? Por ahí. Puede ser como de mi edad, es un poquito más chico. Pero ahí lo tiene usted. Y esto es una foto que la conocimos gracias al periodista Luis Chaparro. Está en su celda, en su celda en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, allá en Nueva York. Allá llegan todos, ¿no? Bueno, va a empezar el próximo 2 días el juicio contra 29 capos. Los fiscales están pidiendo para todos cadena perpetua, pero para seis, entre ellos Caro Quintero, la pena de muerte. Ahí están entre los 6 Caro Quintero y están también los líderes de los Zetas. Ahí tiene usted a los 3 que enfrentarían, que buscarían la pena de muerte. Alder Martín Sotelo, José Rodolfo Villarreal Hernández, Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, Andrew Clark y Luis Gerardo Méndez Esteban. Estos son los 6 que estarían enfrentando la pena de muerte. Ahí ya le digo con esos. Luego también, esto sería la pena capital. Uno se pregunta qué es lo que tenemos en relación a qué puede pasar. Ya está la polémica ahorita si México tenía todos los elementos legales para enviarlo o no. Bueno, Alberto Woolrich, es presidente de la Academia de Derecho Penal y está con usted y con nosotros. ¿Sí lo tenemos, Alberto? Sí, nos vamos con él. ¿Ya? Alberto, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tu participación. ¿Qué piensas de todo esto que está pasando? Pena de muerte, México envía 29, empiezan a surgir asuntos que son muy importantes sobre la legalidad o no legalidad, derechos humanos. A ver, ¿cómo ves, Alberto? Y gracias por tu participación. Con mucho gusto. Mira, definitivamente contemplo que por principio de cuentas sí se cumplieron con los requisitos que exige el tratado de extradición celebrado entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. Eso que quede perfectamente claro. Aquí donde tiene que tener la obligación la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos es estar alerta para que no sea ejecutada, ¿perdón? Te escuchamos, no sea ejecutada. Sí, adelante. Para que no sea ejecutada esa pena de muerte. Ella aplicó conforme lo dispone la propia ley, el propio tratado internacional en su artículo 9, ella aplicó el principio de discrecionalidad al cual tenía derecho. Por tanto, ahora tiene que exigirle al gobierno de Estados Unidos que en cumplimiento del artículo 8 no sea ejecutada en caso de que sea impuesta esa pena de muerte. Eso es principalmente por lo que hace a la extradición, por lo que hace a toda la cuestión que ha venido alterna a esta solicitud debido a la intervención del gobierno de los Estados Unidos mexicanos en relación al fenómeno del narcotráfico y de la narcopolítica. Ahora la magistrada de la primera magistrada de la Nación está obligada a que se investiguen los delitos vinculados con la narcopolítica. Ha habido, como bien lo saben, denuncias previas a este fenómeno de la narcopolítica y sin embargo la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía General de la República y la anterior Procuraduría General de la República nunca dieron cumplimiento a hacer ese tipo de investigaciones que la sociedad civil estaba exigiendo para bien del decoro de la justicia. Entonces creo que es indispensable que se ponga atención exactamente en este rubro y se investigue no solo a las cuestiones de narcopolítica, sino que se sancione y se meta a la cárcel al verdadero responsable de esta situación, que fue aquel político que creó alianzas con la delincuencia encargada del narcotráfico. Eso sería otra situación. Otro dedo en la llaga que está puesto es el de la corrupción
inmensa que prevalece en los recintos de justicia. La primera magistrada de la nación y muchos de los que estamos interesados en que se mejore esta situación de un saneamiento en los recintos de justicia, pues deberemos seguir insistiendo en ello, porque verdaderamente es indignante que en México existan jueces que prostituyan a la justicia con tal de obtener beneficios económicos. En todos los confines de la patria hay ese reclamo, no solamente por las cuestiones derivadas del derecho penal o derivadas, sino por cuestiones de índole familiar, por cuestiones de índole civil. Verdaderamente es un reclamo nacional el que la corrupción esté imperando en nuestros recintos de justicia, cuando obligadamente esos recintos de justicia deben ser transparentes y expeditos a brindar la justicia. Oye, Alberto, lo que pasa es que también hay ahí como una ambigüedad. ¿Perdón? Digo, ¿me escuchas ahí, Alberto? Sí, ya te escucho. Mira, no, digo que de repente hay una ambigüedad con las cosas, hay una como dos maneras de medirla. Ahora, un juez es verdaderamente extraordinario porque dictó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, pero resulta que cuando alguien lo liberan, como la esposa del Mencho, por no encontrar elementos o porque la fiscalía no presentó los elementos suficientes, pues la justicia se vuelve un elemento verdaderamente fustigado y criticado. Ahí también andamos con bastantes ambigüedades, ¿no, Alberto? Existe cierta situación que es lo que se debe de evitar, el manejar este circo del Estado de Derecho. Sí. Si la Fiscalía General de la República o las fiscalías encargadas de procurar justicia integraran de manera adecuada sus carpetas de investigación, no darían origen a que los jueces emitieran resoluciones que pudieran favorecer a la delincuencia. Esa es una de las situaciones. Ahora, insistiendo en el tema de la investigación de la corrupción no solamente se genera dentro de los jueces, dentro de los impartidores de justicia, lamentablemente también prevalece dentro de los que procuran esa justicia, es decir, agentes del Ministerio Público y fiscales. Las dos dependencias, tanto las dependencias de impartición como las de procuración de justicia, deben de ser investigadas totalmente, porque hay funcionarios, servidores públicos, agentes del Ministerio Público, fiscales, jueces, magistrados e inclusive algún ministro de la Suprema o ministros de la Suprema Corte o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han utilizado esa impartición o esa procuración de justicia para obtener esos beneficios económicos a los que hago referencia. Sí. Entonces, para evitar todo este tipo de situación, lo único que puede hacer la primera magistrada y nosotros como sociedad civil es la exigencia de que se aplique cabalmente el artículo 17 de la Constitución, es decir, que la justicia sea gratuita y sea transparente, evitando esos actos de corrupción tanto en jueces, magistrados, ministros, agentes del Ministerio Público o fiscales. Por todos es muy conocido que para iniciar alguna averiguación, desgraciadamente se encuentra uno con la pregunta de a cómo va a ser. Claro. Y eso verdaderamente prostituye a la justicia, situación que debería de haber sido evitada desde sexenios anteriores. A ver, una última pregunta, Alberto. Dice, los abogados, entre otros de los Zetas, han planteado que fue una entrega, que no fue extradición, toda una serie de variables de índole legal. Pero yo veo difícil que pueda, a lo mejor, la presidenta tener influencia, porque a lo mejor este es un asunto en donde hemos visto que esto del Estado de Derecho va y viene de manera muy, me atrevo a decir, muy irregular. Te pregunto, y si dicen pena de muerte a estos 6 personajes, ¿tenemos capacidad de maniobra o van a la pena de muerte? Efectivamente, la propia Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores está obligada a intervenir
para que la persona reclamada, en este caso los mexicanos, estos no les sea aplicada la pena de muerte. El gobierno de Estados Unidos, los jueces de Estados Unidos, sí pueden aplicar esa pena. Lo que nuestro tratado de extradición impide es que la pena sea ejecutada. Entonces, eso es lo que tiene que tener mucha observación, debe estar bajo el tintero de tanto de Relaciones Exteriores como de la Presidencia de la República, esa situación, que si se impone la pena de muerte por propia redacción de nuestro tratado de extradición celebrado desde 1978, podría darle capacidad al gobierno mexicano de evitar que esa pena fuera aplicada. Uh-huh. Y eso es que fuera ejecutada. Esto en términos del artículo 8 y del artículo 9 del Tratado Internacional de Extradición celebrado. Te mando un saludo, Alberto. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.